Señor. Dios les bendiga. Quien vive en su nombre, bendito sea el Señor. El ambiente hoy está así como recibo apacible. Bendito sea Dios para siempre. Pero yo sé que si usted vino a buscar una bendición, se le está llevando. ¿Sí o no? Y el que falta por llevársela, arrebátela. Bendito sea el Señor. Que todavía está a tiempo, ya que el culto no ha culminado. Pero eso depende de la disposición que tengamos cada uno de nosotros. Vamos a estar buscando la palabra del Señor en Génesis capítulo 37. Vamos a estar leyendo algunos versículos. Bendito sea Dios. Aleluya. Génesis capítulo 37, una lectura muy conocida y que cada uno le hemos oído hablar de ella en un momento determinado. Vamos a estar compartiendo versículos 19, 23, 24 y 34, estos 4 versículos. Génesis capítulo 37, aleluya. Génesis 37, versículos 19, 23, 24 y 34. Amén. La palabra de Dios se lee en nombre del Padre y del Espíritu Santo. Dice así: y dijeron el uno al otro, he aquí viene el soñador. Saltamos al 23. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Versículo 34. Entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre sus lomos y guardó luto por su hijo muchos días. Gracias, Señor, por tu santa y divina palabra que ha sido leída en este momento, pidiéndote, Dios, que sea edificación para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Dígale al que está a su lado: revelación versus propósito. Revelación versus propósito. Cuando hablamos de revelación es manifestar algo que está oculto. Y cuando hablamos de propósito no es más que llevar a cabo lo que se conlleva para una acción determinada. El propósito es para lo que tú existes, algo que se va a materializar en tu vida y va acompañado a su vez de un cumplimiento, porque tú eres nacido con un propósito de parte de Dios, una asignación que tienes, pero tienes que ver la materialización de esto y es a través de un cumplimiento. Vemos aquí en esta historia muy conocida que se trata sobre José. José, todos lo conocemos, hijo de Jacob, y vemos que decía la palabra en el capítulo 37 que era el favorito de su padre. Dice que era porque lo había tenido en su vejez, pero yo, parafraseando, entiendo que también era porque fue el primogénito de su amada. Recordemos que él tenía 2 esposas, pero Lea, aunque le había dado a Rubén, el favorito de él era José, porque se le había dado a su amada. O sea, él tenía esas 2 esposas, pero Raquel era realmente por la que él había trabajado, por la que él tuvo que guayar la yuca 14 años para poder tenerla. Y José era el primogénito de ella. Bendito sea el Señor para siempre. Vemos que José se mantenía pendiente de sus hermanos, atendía los bienes de su padre también, y era una persona diferente a los demás. José había sido marcado con un propósito de parte de Dios. Y este propósito se le reveló al mismo José. No se le reveló a su padre, como en otros capítulos vemos, en otros personajes que le era revelado a sus antepasados, sino que fue revelado al mismo José. Y fue a través de unos sueños. Por eso le decía, ahí viene el soñador. Bendito sea el Señor para siempre. Vemos que a José se le ha revelado que él va a estar dirigiendo y que sus padres, sus hermanos se postran ante él. Hubo un problema en este caso y fue el siguiente: José se lo dijo a sus hermanos. Tú no puedes comentar lo que Dios te revela que ha sido oculto y Dios te lo manifiesta aquí a la persona incorrecta. Cuando José se lo revela a sus hermanos, dice la palabra que lo que hace que se molesta más todavía. Dice, pero ven acá, porque fíjense, su papá, aún él se lo revela, le dice lo que vio en ese sueño, de veía que el sol y la luna se postraban ante él. El papá lo reprendió. Dijo, ¿cómo así? Pero dice más abajo
que él se puso a analizar y se puso a pensar en esto, porque Jacob era un hombre de visión. Jacob entendía que si José lo estaba diciendo, por algo era. Algo que me llama la atención en esta historia es cómo empieza a suceder las cosas en la vida de José para que se vaya cumpliendo el propósito para el cual él había sido designado. Vemos que primeramente Dios lo aparta de su familia, y miren de la manera que lo hace. Y empieza a formar algo en José. Cuando dice que él fue y que él recibió esta túnica de color y su hermano lo ve que se va acercando a él y dice, este es el momento para librarnos de este. Pero hay algo que las personas no entienden, que lo que tú portas no te lo van a quitar porque te quiten una túnica, porque lo que tú portas viene de Dios, está incrustado en todo tu ser, en todo tu espíritu y en todo tu cuerpo. No es lo que tú tienes por fuera, sino lo que tienes por dentro. Bendito sea el Señor para siempre. Ellos le decían al soñador porque había tenido ese sueño, pero yo me puse a leer y a escudriñar y yo no vi que José tuvo más sueño. Él no tuvo más sueños, fueron esos dos simplemente que fueron suficientes para que algo se cumpliera en su vida. A él se le fue revelado el propósito que Dios tenía para él. Porque después cuando usted sigue leyendo, que vemos que él es entregado a los malitos y es llevado a Egipto, él está, entonces sale de la cisterna y empieza a ser un esclavo. Pero cuando es un esclavo, dice la palabra que Dios, Jehová, lo acompañaba y todo lo que él le ponía a la mano prosperaba. Pero cuando sucede la situación con la esposa de Potifar, vemos que es llevado a la cárcel y ya él no está soñando, sino que está interpretando los sueños de otros. Porque es que lo que Dios deposita en ti tiene que crecer. Lo que Dios pone en tus manos tiene que ver prosperidad en ello. No era solamente que Potifar veía que José, pero lo que ponía en sus manos era prosperado y por eso le entregó su casa, sino que cuando él encarcelado, también el jefe de los presos lo puso a él sobre como dirigente. ¿Por qué? Porque Dios estaba formando un carácter en la vida de José para que el propósito de Dios sea cumplido en su vida. Muchas veces nosotros entendemos que el proceso que estamos pasando es para muerte o que es para mal. No, es que el proceso que tú y yo pasamos es lo que nos va llevando a que el propósito de Dios sea cumplido en nuestras vidas. Lo que tú estás atravesando hoy no es para que te quedes ahí, es para formar tu carácter, para que puedas ver en ti lo que Dios ha depositado de antemano, que te fue revelado en los secretos, pero tiene que ser manifestado en público. José, Señor, eso era lo que se fue revelado, que él iba a estar como gobernante y como dirigente. Pero tenía que esperar a que su carácter fuera formado adecuadamente. Cuando tú y yo recibimos una palabra de parte de Dios, el Señor se encarga de prepararnos y de capacitarnos para que luego venga el cumplimiento del propósito para el cual tú has sido designado. Pero depende de cada uno de nosotros que eso se materialice. Vemos que José en todo su proceso, él estuvo pasando momentos de aflicción y de tristeza. Si lo podemos analizar, usted está viendo que sus hermanos lo venden, que lo separan de su padre, que lo separan de todo para una tierra extraña. José se sentía mal. Y humanamente hablando, él estaba afligido. Y eso lo vemos en los capítulos posteriores, donde cuando él tiene 2 hijos, dice que le pone a uno porque Dios lo dio en medio de su tierra de aflicción. ¿Qué quiere decir? Que él pasó momentos de dificultad como humano, pero él había entendido que él tenía que mantenerse firme, porque una palabra había sido revelada a su vida y él tenía que ver el cumplimiento de la misma. Lo que Dios te revela, lo que Dios te muestra en los secretos, él lo va a tener que ejecutar en público, pero tú tienes que mantenerte creyendo, confiado de que eso va a ocurrir. José no se puso a ver que estaba en la cisterna. José no se puso a ver que estaba como esclavo en la casa de Potifar. José no se puso a ver que estaba siendo encarcelado, porque José entendía que lo de él no era la cisterna, lo de él no era la esclavitud, lo de él no era la cárcel, sino que lo de él, que Dios había determinado, era el palacio. Bendito sea el Señor para siempre. Pero tienes que dejar que tu carácter sea formado. El proceso forma tu carácter y lo prepara para que el propósito de Dios sea cumplido. No veas lo que estás atravesando ahora como visto para tu vida. Velo como una enseñanza, como una capacitación para que lo que Dios dijo de ti se cumpla, para que tú veas materializar lo que Dios ha dicho que va a hacer contigo. Y lo que tú veas que está haciendo contrario, tiene que ser
cisterna. Él empezó a liderarse él mismo. ¿Sabe por qué? Porque él tenía que empezar a quebrantar cualquier sentimiento de odio, cualquier sentimiento de raíz de amargura en contra de sus hermanos que lo habían vendido, y entender que eso era parte del propósito de Dios para el cumplimiento de lo que había dicho. Si José no es vendido, no llega a Egipto. Y si no llega a Egipto, no se materializa el propósito de Dios en su vida. Por eso es que los procesos, las pruebas, no lo podemos ver como un impedimento para nosotros, sino como un empuje para que nosotros podamos ver lo que Dios ha prometido para nuestras vidas. Bendito sea el Señor para siempre. La palabra dice que cuando él es entregado a la cisterna, sus hermanos toman, le quitan la túnica. Cuando lo lleva donde su padre, como una evidencia de que él había muerto, bendito sea el Señor, pues dice la palabra que Jacob reconoció la túnica de su hijo y guardó luto. Cuando yo leía esto, que lo había leído muchas veces, dije, pero Señor, ¿qué tú me quieres decir con esta parte? ¿Sabe qué es lo que pasa? Que muchas veces Dios tiene que matar a ese José que estaba sirviendo en la casa y sirviendo a los hermanos para poder lanzarlo y empujarlo al propósito que Dios ha determinado para tu vida. Por eso que José que estaba muerto, que Jacob le guardó luto, era este José que estaba cuidando simplemente, porque ya no era el cuidador de sus hermanos. Ahora ellos emprender ese camino como gobernador para que el propósito de Dios muchas veces. Aleluya. Era como decía, no sé quién era que lo decía el día pasado cuando hablaba de Isaac y Abraham, que dice que Abraham decidió obedecer la voz de Dios, entendiendo que aunque era el hijo de la promesa, porque no era Ismael, Dios tenía que hacer algo. Y él le dijo a sus sirvientes, el niño y yo iremos, adoraremos y volveremos. Abraham no sabía cómo Dios lo iba a hacer. Quizás Abraham pensaba, yo lo voy a degollar y Jehová lo va a resucitar. Pero simplemente lo que pasa es que ya en su interior, ya él había eliminado a Isaac. Ya él no tenía idolatría ni tenía atadura emocional con Isaac. Y había demostrado que realmente él estaba dispuesto a obedecer la voz de Dios. Pero es que hay que entender algo, la voz de Dios se obedece sin cuestionar. Cuando cuestionamos, dañamos los planes y los propósitos. Cuando cuestionamos, establecemos una distancia de lo que Dios quiere entregarnos en el tiempo que Él quiere darnos. Cuando cuestionamos, nos vamos echando hacia atrás. Por eso que cuando usted ve que estos hombres estaban en el desierto, la palabra dice que eran 40 días que debían durar ahí en el desierto. ¿Y duraron cuánto? 40 años por su incredulidad. Y vemos que había una prueba que Dios quería ver en ellos. Esa gente no se pusieron a pensar en que mientras iban creciendo los niños, la ropa iba creciendo con ellos. Ellos no se pusieron a pensar que Jehová le daba maná del cielo para que comieran. Ellos no se pusieron a pensar que Jehová le daba agua donde había desierto, sino que ellos simplemente lo que estaban mirando era, yo quiero esto, yo quiero aquello, yo quiero que mi trono se perfeccione en mí, yo quiero que mi trono se manifieste en mí. Pero no es tu trono, es el tiempo de Dios, es el baile perfecto, donde lo que Dios dice lo va a ejecutar, pero en su tiempo, no en el tuyo. Dios quiere probar nuestra fe. Dios quiere probarnos a nosotros mismos. Y por eso es que tú ves que ese pueblo que tenía que durar 40 días, la palabra dice que lo mandó a caminar por el lugar más largo, Juan. O sea, para llegar a la tierra prometida, tenían que dar un paso hacia adelante. Y el Señor dijo, no te lo voy a poner tan fácil. Yo quiero ver si realmente tú me amas. Ven, dámele la vuelta aquí, para que llegues al punto del propósito. Y podemos ver que por la incredulidad de ellos no pudieron llegar a la tierra prometida, porque dice la palabra que esa generación murió en el desierto, pero hubo una generación que fue la que vio el propósito de Dios cumplido, porque todo depende de cómo tú actúes frente a la prueba que Dios te está pasando. El proceso no es para retroceder, el proceso es para avanzar, para formar tu carácter, para formar tu identidad, para ver si realmente tú conoces al Dios que te llamó, al Dios que te cogió, y al Dios que te dio una palabra y que se está enviando poderoso. Aleluya. Hay un depósito de Dios en tu vida que a veces ni tú mismo sabes lo que tiene. Pero lo que me gusta de Dios
Es que cuando Dios deposita algo sobre ti, nadie te lo puede quitar. Y me gozaba ahorita cuando Casey cantaba, me quitaron la túnica pero no el propósito, porque yo no sabía de qué iba a predicar hoy. Sin embargo, eso estaba ahí porque Dios se encarga de organizar todo el panorama para que podamos recibir la palabra. Bendito sea el Señor para siempre. Y yo no sé si ustedes notaron que el ambiente empezó a cambiar. Había un ambiente como de letargo, pero ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que se está levantando en contra? Para que no fluya lo que hay dentro. Pero vemos que el ambiente empezó a cambiar porque Dios se encarga. Nosotros no tenemos que ver la muerte ni la musaraña que quiere hacer el diablo. Nosotros entendemos que servimos a un Cristo vivo y de poder, que tiene autoridad sobre los diablos, que tiene autoridad sobre los infiernos, y que lo que Él llega, la suya tiene que apartarse. Aleluya. Muchas veces tú y yo desconocemos lo que portamos a menos que sea revelado. En el caso de José, él recibió la revelación. Pero yo me voy ahora a un Pedro. A un Pedro que Dios había dicho que sobre él edificar la iglesia. Pero, ¿qué fue lo que hizo Pedro cuando llegaron a buscar a Jesús? Le cortó la oreja a uno. ¿Usted cree que Jesús no sabía que Pedro era impulsivo? ¿Usted cree que Jesús no sabía que Pedro se creía el que soy yo? Claro que lo sabía, pero es que tenía que quebrantar a ese Pedro que estaba actualmente para poder entregarle el ministerio y el don que Dios le había depositado. Y el enemigo sabía lo que estaba pasando con Pedro en el mundo espiritual. El enemigo sabe lo que Dios tiene para contigo y lo que tiene para conmigo. Por eso es que tú me quieres muchas veces colchar los planes de Dios en nuestras vidas. Pero tú y yo somos los responsables de que esto no pase. Ese mismo Pedro impulsivo que le cortó la oreja a ese soldado fue el mismo Pedro que en el primer discurso se convirtieron ¿cuánto? 5,000. En el segundo 3,000. 8,000 almas para Cristo en poco tiempo. Por eso el enemigo se levantó en contra de Pedro para que los planes de Dios no sean cumplidos y el evangelio no está extendido a través de él. Ahora, ¿qué pasa contigo? ¿Qué está pasando en tu vida espiritual? ¿Qué está pasando en lo que Dios ha depositado en ti? No puedes hacerle caso al enemigo. Que el enemigo muchas veces te dice, Carmen, tú no vas a subir. Esto tú no tienes solución, te vas a quedar estancada. Pero tú tienes que decir, yo recibí una palabra de parte de Dios y esa palabra la voy a ver cumplir. Bendito sea el Señor. ¿Cómo le va a hacer? No me importa. A quién no ser, no me importa. Solo sé que su palabra te cumple por encima de lo que sea. José recibió la revelación. Esa revelación lo llevó inmediatamente a un proceso para ser formado. Pero mientras pasa ese proceso donde va formándose su carácter, donde se va identificando su identidad, entonces es lo que va llevando a que se cumpla el propósito para el cual Dios lo ha sido designado. Tu vida fue escondida en Dios con un plan y propósito. Tú sabes que cuentas algo de parte de Dios, pero las pruebas y las situaciones que está pasando te han hecho dudar. Pues en esta mañana te digo que no dudes, porque Dios no miente. Él dio una palabra, Él sembró un depósito sobre ti y te reveló lo que quería hacer contigo. No puedes pensar que no se va a cumplir, porque lo que Dios dice de cada uno de nosotros se cumple. Y yo recuerdo que en medio de las pruebas que nosotros atravesamos, cuando estábamos en aquel lugar, había personas que profetizaban, ustedes son pastores. Mi esposo y yo lo mirábamos y decían, yo no quiero ser pastora, yo no quiero ser pastor, te pasa demasiado trabajo en este ministerio. Y decían, ustedes son pastores. Y todas las personas que invitaban, hasta ellos mismos, lo que era contrario, nos pagaban a nosotros y decían, ustedes son pastores. Bendito sea el Señor para siempre. Y nosotros empezamos a sufrir lo que se sufre en el pastorado antes de recibir la posición. Porque es que cuando Dios te da un llamado para algo, tú empiezas a trabajar en eso. Nosotros no lo entendíamos en ese momento, pero luego recibimos, vamos a decir, la confirmación de Dios con lo que estábamos pasando. Y eso podemos verlo también en algo. Yo recuerdo que la palabra, cuando habla de David, que fue ungido, cuando él estaba en la cueva de Adulán perseguido, dice la palabra que a él iban los afligidos. Y David no estaba afligido, estaba siendo perseguido, no tenía ni uno. Iban a él los endeudados. Y David tenía dinero para resolver.
Pero dice la palabra que él tenía que resolver y que él tuvo que hacer para que todos ellos tuvieran su situación resuelta y la de él. Y yo conversaba eso con una persona en esto y digo, es que lo que Dios te da es para tu uso personal. Lo que Dios te da es para otro. Pero en medio de este proceso, dice la palabra que aún David estando en la cueva de Adulán, iban con esa persona y él los servía, y él los consolaba, y él les ayudaba, y le daba palabras que él no pedía porque estaba siendo procesado, vituperado y perseguido. Pero ¿qué le estaba haciendo? Ejerciendo un liderazgo desde la cueva. Él no tenía que esperar llegar al trono para ser rey, porque ya Dios lo había ungido. Así tú no tienes que esperar estar ahí en la calle, no estar en ningún lugar para ejecutar lo que Dios te ha depositado en tus manos. Porque tu posición actual no determina el llamado. El llamado determina tu posición. Cuando tú entiendes que fuiste marcado con un propósito, no importa dónde tú estés ubicado, tienes que ponerte a ejecutar. Y eso yo lo entendí después. Cuando nosotros estábamos en aquella situación, no éramos pastores. Pero sin embargo, donde nosotros íbamos personas buscando consejo, donde nosotros íbamos personas buscando ayuda, donde nosotros íbamos personas diciendo, mira, estoy pasando una situación, ¿qué hago? Donde nosotros íbamos personas que nosotros decíamos, estamos pasando, estamos padeciendo, pero entendíamos que no íbamos a rendirnos porque Dios tenía un propósito. Y les voy a decir algo, muchas veces los planes y propósitos que Dios tiene con nosotros no son lo que nosotros nos imaginamos. Porque, humanamente hablando, mis hermanos, nosotros imaginamos quizás que vamos a estar allí adorando a Dios. Pero Dios quiso sacarnos de casa de esclavitud y traernos al lugar de regocijo. Bendito sea el Señor para siempre. Porque Dios hace su cosa como Él quiera. No encasilles a Dios a tu manera, sino encasilles tu manera a la voluntad de Dios. Porque ahí es que hay éxito. Si tú quieres que Dios haga las cosas como tú, estás diciéndole, Dios, tú no puedes hacer la cosa mejor que yo. Entonces organízate a mi manera, porque yo soy el que tengo la razón. Y así, claro que tú tienes que entender que los planes de Dios son mejores que los nuestros. Lo que Dios tiene para ti es mejor que lo que tú estás pensando. Cuando viene a ver, tú estás pensando, Randy, no, yo quiero un motorcito para irme para la universidad o para el trabajo. Entiendan el ejemplo, porque la mente de nosotros es limitada. Quizás Randy diga, está comprando un motor, yo lo puedo pagar con tanto, un motorcito está bien. No le digo una bicicleta, ¿verdad? Porque es demasiado. Pero ¿qué pasa? Que esa es la mentalidad de Randy, porque su pensamiento es limitado. Pero Dios dice, no, yo no quiero a Randy en una bicicleta ni en un motor, yo lo quiero en una jipeta. ¡Aleluya! Pero ese es realmente yo mi Randy, mira, ¿y con qué dinero yo voy a comprar una jipeta? Si el pibe no la ha comprado y gana más que yo. Es que a ti no te importa cómo yo lo voy a hacer, tú lo que quieres que yo lo haga. Quizás muchos de los que estamos aquí no pensamos tener lo que tenemos hoy en día. Pero cuando le depositamos la mano de Dios, pego la mano de Dios, obrando a nuestro favor. Si no, pregúntenle a Juan. Juan. Si no, pregúntenle a Julia Yahensi. Pregúntenle a Gabriel Maciel. Y le estoy yendo por estas personas que están recibiendo cosas seculares, porque han entendido que lo mejor es darle gracias a Dios por todo y someterse a la voluntad de Dios. Porque cuando entendemos que los planes de Dios son mejores que los nuestros, las cosas fluyen de la manera correcta. Quizá en tu plan está mantenerte aquí, Dios que eres un líder en la congregación, pero los planes de Dios está trasladarte a las naciones. Porque la mente de Dios no tiene límites. Nosotros nos condicionamos a lo que poseemos, a lo que estamos mirando. Pero la mente de Dios es tan espléndida, tan incalculable y es tan majestuosa que de la nada Él hizo lo que tú me estás poniendo hoy. Ese es nuestro Dios, el Dios de lo imposible. Yo no sé qué tú estás atravesando. Yo no sé qué situación estás pasando hoy en día. Yo no sé si tú has decidido soltar la toalla. Pero te voy a decir algo. Tú no tienes que soltar la toalla porque Dios no te dio una toalla. Dios te dio una espada para que puedas cortar cabeza. Y puedas combatir las tinieblas. Toda la autoridad que Él ha depositado sobre ti. Esto no es para cobarde. Esto no es para cobarde. La Biblia dice que tú y yo no militamos conforme a la carne.
Si no militamos conforme a la carne, tenemos que quitar nuestra vista. La vista secular y trasladarla a una vista espiritual. Y muchas veces nosotros decimos, no, pero que yo vengo con fulano pasa esto y conmigo no. Es verdad. Ponte a pensar qué es lo que está pasando con tu vida. Que Dios te ha dicho que haga en lo que tú no le estás obedeciendo. Porque cuando hablamos de José, la palabra me dice en el mismo capítulo 37 que Jehová estaba con él. Y aún cuando se habla de la historia de Potifar, la palabra no me dice a mí que él le dijo a la mujer, mira, Potifar te ha entregado todo menos a ti. Yo, para no violentar, parafraseando, la confianza de Potifar, yo no voy a estar contigo. Él no pensó en Potifar. Él lo que fue para yo no fallarle a mi Dios. Para no fallarle a mi Dios, yo no lo voy a hacer. O sea, tú no tienes que ver lo que diga el hombre. Tú no tienes que pensar en lo que está pasando con el hombre. Tú tienes que pensar en lo que tú vas a hacer para que Dios se sienta honrado contigo y se sienta bien contigo. Que es el problema de nosotros. Que muchas veces queremos que los hombres vean tal cosa. Y Dios es que te pone en dimensiones que tú ni te imaginas. Yo recuerdo que cuando me hablaron la primera vez, para lo que el Señor me aconsejó, yo le dije al Señor en diciembre pasado, Señor, yo quiero fluir en ti como tú quieras. No te voy a poner límites en los trabajos que tú quieras que yo haga. Pero en mi mente está trabajar en la obra del Señor aquí en la iglesia. ¿Verdad? Pues ahí con la chiqui. Claro, porque me gusta y me siento bien con esto. Pero cuando el Señor pone a esta hermana que me llame para que esté en aquella plataforma, yo digo, pero a mí. Yo me dije, pero no pase conmigo. Y le dije a mi esposo, pero vamos, dice, ella se va a confiar de persona. Y me dice ella que cuando ella estaba buscando a las personas que iban a estar en esta plataforma, el Señor le buscaba personas y le decía quién iba a llamar. Y yo le dije a ella, no, empecé a preguntar, como que dice, para que ella me dijera, no, hermana, dejemos esto. ¿Sabe cómo ella ve uno en la carne, señora? Hay que ser sincero. Y yo, hermana, pedí esto, hermana, y pedí lo otro. Yo duré como una semana y pico. Y recuerdo que entro al baño y cuando me estoy bañando, escucho la voz de Dios que me dice, y tú no me dijiste que querías fluir como yo quisiera. Y yo dije, pero ¿cómo así? Pero yo no sabía que me gusta estar hablando en público. Y eso dije, te me dice, yo me pongo nerviosa. Y yo, miren hermano, déjenme decirle algo. Yo tenía un nervio que yo le decía a mi esposo, ay amor, yo no sé. Y me pusieron en tiempo lejos y yo, ay, ojalá que no. Y cuando yo hice la primera grabación, yo decía, ojalá ni la saquen. Yo le decía, ni la saquen, porque yo me sentía tan nerviosita que se yo dije, no. Pero Dios hace la cosa como Él quiera. Para la gloria de Dios, ese mensaje que yo entendía que no servía por mis nervios, luego me estaban testificando de Él. Porque es que hay una palabra que Dios tiene para una persona específica, que a lo mejor para ti no significa, pero para esa persona que está atravesando un momento difícil, es importante y le marca. Pero tú y yo tenemos que entender que para que se cumpla el propósito de nuestra vida, lo primero es que debemos honrar a aquel que nos está dando honra aquí ahora mismo. ¿Usted cree que no hay personas que están allá afuera que quisieran estar en el camino? Sí, pero las ataduras son tan fuertes que no han podido dar el paso de fe. Y usted y yo hemos tenido la bienaventuranza de poder estar aquí sirviéndole a Dios, con luchas, con pruebas, con dificultades, sí, pero estamos aquí. Y cuando yo digo eso, a lo mejor muchas personas que no nos conocen, ¿verdad? Dicen, no, pero es que los pastores tienen su vida resuelta, sus pastores también, pero no, es que todo es un proceso. Cuando tú pasas el proceso, tú ves manifestado el cumplimiento. Por eso yo digo, no juzgues mi presente si desconoces mi pasado. Tú no sabes lo que yo tuve que aguantar, lo que tuve que sufrir, lo que tuve que luchar para tener las bendiciones que tengo hoy. Entonces, procura tú también alcanzar tu bendición y no te quedes estancado por estar mirando a nadie. Porque si Dios tiene una palabra, tú lo vas a ver materializado. ¿Cómo lo va a hacer? Yo no sé. ¿De qué manera? No sabemos. Solamente sabemos que tenemos que confiar y creer que la palabra de Dios se cumple. Revelación versus propósito. La revelación que Dios te ha dado de quién tú vas a ser en Dios, de qué tú portas en Dios, tú tienes que pasar el proceso para verlo cumplido. Cuando tú lo pones, cuando te dice la palabra versus, es frente a frente. O sea, es como si tú tienes aquí la revelación
Y aquí tú tienes el propósito, pero hay una distancia entre ellos, ¿sí o no? ¿Qué pasa en esa distancia? Ahí es que tú tienes que demostrar quién tú eres realmente. Ahí es que tú tienes que dejar que Dios forme tu carácter, que fomente tu identidad, que perfeccione su imagen en ti, para que el propósito realmente se pueda cumplir. Pero muchas veces queremos a mitad de camino salir corriendo y decir que no aguantamos más, que ya yo no soporto esto. Pero la palabra me dice a mí que yo puedo soportarlo todo y que todo lo puedo en Cristo que me fortalece y que diga yo muy fuerte soy, porque su poder se manifiesta en mi debilidad, porque se manifiesta en mi debilidad para que yo no me crea que soy yo. Es para que entendamos que no es con nuestra fuerza, es con la fuerza del Eterno. Cuando tú entiendes que las cosas se te han puesto difíciles, que se están tornando duras, que ya tú no puedes soportar más, dale gracias a Dios. Dile, Señor, gracias, porque tú te estás perfeccionando en mí, porque tú estás viendo que yo no tengo fuerza, tú estás viendo que yo no puedo, y entiendo que eres tú quien lo va a hacer, aleluya. Pero Dios tiene que quebrarnos muchas veces, para que yo no suba por encima de la voluntad de Dios. Y en todo lo que hagamos, le demos la gloria a Él. Póngase sobre sus pies, bendito sea el Señor para siempre. Yo quiero que me entonen esta canción. Me quitaron la túnica, aleluya. Porque el Señor me hace entender que hay personas aquí que el enemigo le había dicho que no puede hacer nada, bendito sea el Señor. Pero tiene que entender que lo que Dios depositó en tu vida tiene que mantenerse ahí, aunque te quiten lo que te quiten, bendito sea el Señor para siempre. Y algo que he entendido es que Dios es el único que puede resolver nuestra situación. Muchas veces buscamos la ayuda de un hermano, porque entendemos que ese hermano puede ayudarnos. Y el Dios se encarga de cerrarnos la puerta. Óyeme bien, Dios se encarga de cerrarnos la puerta. Y Dios le pone en el corazón del hermano, no lo ayude. Dale una palabra. ¿Sabe por qué? Porque Dios quiere recordarte que tienes que depender de Él, que no eres el hombre, que es de Dios, que tiene lo tuyo, bendito sea el Señor para siempre. Y a lo mejor tú te preguntas, pero siempre me ha metido la mano, pero siempre me ha ayudado, pero todas esas son mías. Todas esas son mías. Porque la enseñanza que tú recibes hoy no es la que tú recibes mañana. Bendito sea el Señor para siempre. Aleluya, me quitaron la túnica, pero no el propósito. Me quitaron lo que se veía por fuera, pero se le olvidaron que por dentro yo te daba la palabra y yo te daba algo de parte de Dios. Aleluya. Bendito sea el Señor para siempre. Alabanza al Padre de Carmen, ven acá. Aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Yo quiero que se pongan en adoración. Yo quiero que se conecten conmigo en esta hora. Bendito sea el Señor. Aleluya. Levanta tu mano. Aleluya, aleluya, aleluya. Préstame un canto, por favor. Aleluya. Bendito sea el Señor para siempre. Miren, el Señor me dio en una locura. Alabanza. ¿Sabe qué pasa? Que nos había depositado en Carmen y le dijo, tú eres una intercesora, tú oras y yo te escucho, pero yo en este momento donde no estamos recibiendo respuesta, porque el enemigo dice así, le quitó la túnica, pero no es túnica, no es la túnica, es el depósito que hay sobre ti. Aleluya. Bendito sea el Señor para siempre. Hay una palabra sembrada, santo eres Dios. Y así te dice el Señor, yo soy quien contesto. Yo soy quien contesto. Yo soy quien establezco. Yo soy quien cambia la mente del hombre. Yo soy quien cambia la humanidad completa. Pero las cosas suceden cuando yo la diga. Cuando yo le la orden. Solamente dame gracia. Solamente dame gracia. Solamente dame gracia. Aleluya.
consuelo alguno. Y les estoy no entiendo por qué paso todas estas situaciones. Es que tú no me amas. Le dijiste, Señor, es que tú no me amas. Ya tú no me escuchas. Pero así recibí esa revelación. Cuando veía que todas a uno muerto en refugio. Pero ¿sabes qué pasa? Que el Señor me dio a entender algo. Tú estabas buscando algo secular, pero no te estoy entregando algo espiritual. Tú querías respuesta, te la estoy entregando. Tú querías respuesta, te la estoy confirmando. Porque todo lo que te en tu vida para que lo veas de ser mi hija. Mira lo que el Señor dice para ti. Conozco tu corazón. Dice que está dispuesta a servirme en espíritu y en verdad. Está siendo bombardeada, pero es porque las tinieblas saben lo que voy a hacer contigo. Quizás te ven sencilla, pero Dios tiene algo poderoso para tu vida. Han estado sufriendo porque han tenido batallas hasta con personas que tú conoces que son muy allegadas a ti y te han estado criticando. Y eso ha hecho que tu corazón se sienta mal. Pues dices, ¿por qué me traiciona? ¿Por qué me decepciona si le amo tanto? Es porque Dios quiere que tú entiendas que en Él es que estás segura. No puedes poner la confianza en el hombre. Y cuando Dios te quita a alguien de tu lado, no sufras por eso. Dale gracias, porque sabe lo que está haciendo. Hay veces que en tu vida han habido personas que han tenido una bendición, pero no que te quedes estancados. Y lo que te da estancado espiritualmente, lo arranca de tu lado. Lo que tienes que entender es que yo estoy contigo. No te voy a soltar. No te voy a abandonar, porque eres mío. Aleluya. Santo de Dios. Santo de Dios. Recibe el abrazo del Padre, no se le abraza. Recibe el abrazo del Todopoderoso. Aleluya. Porque Él está ahí. Él te consuela. Él te abraza. Él es que te da la fuerza. Aleluya. Para que puedas continuar. Y cuando te quedes tu aposento, empiezas a buscarle en el suelo agrada. Porque tiene una intimidad con el Padre donde te conectas con Él directamente. Aleluya. Y puedo ver algo. Hay algo que le está pidiendo a Dios. Y preguntaste en tu Señor. Y es que tú no me estás escuchando. Yo quiero que hagamos un clamor. Porque el Espíritu Santo me da a entender ahí que el príncipe de Persia se había podido para que esta bendición no bajara. Y yo quiero en esta hora que nosotros oremos para que eso, para que así como el príncipe de Persia se está poniendo, así mismo el ángel de Jehová arrebata lo que le pertenece a esta mujer. Extiende su mano, aleluya. Vamos a clamarlo. Esa bendición viene. Hay cumplimiento. Es una manera de cumplimiento, aleluya. Pero no.
humanidad lo pone en duda y piensa, pero ¿y quién yo? No. Pero el propósito de Dios se mantiene ahí. No importa cuántas veces quieras huir de la presencia te va a perseguir y te va a acompañar.